Por ser siempre nada, tu puerto es mi puerto de barcos piratas y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en cabeza. Yo quiero un pueblo que... Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y también por el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días y aprovecho para darle feliz año nuevo a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Cierto es que tú no pudiste estar en la última ocasión por razones felices. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gabriel. Buenos días, yo. Y buenos días a todos los radioescuchas. Feliz año nuevo también. Sí. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas y también sus felicitaciones. Estamos en Navidad y sería muy bueno el que podamos nosotros también recibirlas. El segundo anuncio tiene que ver con una actividad que tendrá lugar mañana domingo 12 de enero del 2025 a las 1:30 de la tarde en el Museo y Casa Pilar de Filló de Mayagüez. Esta actividad, Gabriel, tú me ibas a decir. No, esta actividad es organizada por el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y es para conmemorar el 186 aniversario del nacimiento del prócer Eugenio María de Hostos aquí en Mayagüez, en el barrio Río Caña. Como decía Carlos, pues va a ser en el Museo Casa Pilar de Filló, eso en la calle Méndez Vigo de Mayagüez, al lado de una sucursal del Banco Popular. Tendremos que cobrarle por el anuncio. Y de 1:30 a 3 de la tarde. Espero que paguen bien. Tienen con qué. Y esta actividad, además de conmemorar el natalicio del prócer mayagüezano y de toda América, este es el ciudadano de América. En muchos países de América Latina hay museos y bustos y reconocimientos a Hostos. Aquí en Mayagüez es que empezamos tarde, pero ya estamos adelantando en esa celebración. Pues además de ese motivo, también vamos a estar conmemorando, recordando dos jóvenes puertorriqueños que murieron en Mayagüez un sábado 11 de enero en una celebración precisamente del natalicio de Hostos que llevaba a cabo el Partido Socialista Puertorriqueño en la plaza de Mayagüez, y unos grupos de derecha pusieron bombas. Una de ellas fue encontrada antes de que explotara, la otra explotó en lo que entonces era el Chicken Inn al lado de la catedral. Creo que era el Central Drive-In. Eso. Central Drive-In. Sí. Y ahí murieron dos personas. Un militante del PCP, Luis Ángel Charbonnier,
y un trabajador, Eddie Román Torres, un trabajador de aquí de Mayagüez, que por cierto yo conocí. Era trabajador en esa cafetería. Sí, y yo lo conocía porque le llevaba el periódico. Cuando yo era jovencito, yo repartía el Claridad y le llevaba el periódico a su casa en el barrio París. Así que esta actividad De hecho, va a estar recordando el 50 aniversario. 50 años desde esa explosión terrorista orquestada por un mayagüezano también, de apellido Valentín, que fue miembro de la legislatura del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Y bueno, esta celebración de Eugenio María de Hostos, a tenor con lo que es propiamente su natalicio. Sí, es que aquí el amigo Orlando Serrano nos está haciendo señas para recordar que también hasta ahora está ocurriendo el evento anual oficial organizado por el gobierno municipal de Mayagüez, allí frente a la estatua de Hostos, donde el grupo de guardabanderas del que forma parte el amigo Orlando aprovechan para subir y darle realce a la bandera de Puerto Rico, que al fin y al cabo Hostos no solamente fue un intelectual de fama internacional, sino que era sobre todo un patriota que luchaba por la independencia de Puerto Rico. Sí. Nosotros tenemos en el día de hoy 3 temas a tratar. Nos interesa hablar un poco sobre Hostos y la puertorriqueñidad. Nos interesa continuar nuestros minutos sobre educación en economía y política. Y nos interesa también hablar algo sobre nuestro país, sobre qué debemos nosotros trabajar para regalarnos, como solemos hacer con nuestros parientes, con nuestros niños, qué debemos regalarnos en la Navidad. Así que me gustaría iniciar la conversación sobre este asunto de Hostos y lo que yo llamaría Hostos y la puertorriqueñidad. Lo voy a tratar de hacer de la manera más abreviada posible, de manera tal que podamos atender varios asuntos en la mañana de hoy. Hostos nace el 11 de enero de 1839 y falleció el 11 de agosto de 1903. Así que Hostos logró, con un poquito de suerte, vivir alrededor de unos 64 años de mucha actividad, de muchas cosas positivas realizadas. El Hostos. ¿Quieren dar un saludo? Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña interrupción acá. Son audiencia del programa de Quebradilla. Tenemos entonces aquí a varios de nuestros defensores de la bandera puertorriqueña, quienes nos han llegado desde Allende, bueno, no puedo decir Allende los mares, pero Allende las montañas, porque vienen desde Isabela, Quebradillas y desde aquí de Mayagüez en la montaña. También tenemos uno aquí de apellido Ujaque, que viene desde las montañas aquí de Mayagüez. Empezamos por mi derecha, por favor. Buenos días para todos. Ángel de Castillo Castillo, presidente de los Guardianes de la Bandera puertorriqueña de Quebradillas. Hicimos esta actividad de defender nuestra bandera. Primeramente lo hicimos celebrando los 100 años del maestro Albizu Campos y luego lo hemos seguido año por año celebrándolo allí en los Merenderos de Quebradillas. Invitamos a todos a que participen con nosotros a defenderla, porque esa es nuestra enseña nacional que nos representa en todos sitios del mundo donde va un puertorriqueño y lleva su bandera. Y por eso la defendemos, la defenderemos y estaremos siempre atentos a que nuestra bandera brille como tal, porque esa es nuestra enseña, esa es nuestra identificación ante el mundo. Somos un país como cualquier otro país. Queremos ser lo más independiente para no seguir en esta colonia que nos tiene demasiado en una
miseria desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, nos alejan del mundo. No obstante, hemos brillado. Y ahí lo tenemos con nuestros representantes, los peloteros, los artistas, todos llevan la bandera nuestra. Es el orgullo nuestro y como guardianes seguimos, le invitamos a todos a que sean guardianes porque nosotros creemos que todo puertorriqueño debe ser un guardián de la bandera nuestra. Muy bien. Sí, buenos días a todos. Gracias a Orlando que nos invitó para venir acá con ustedes. Bajé de allá del campo para participar del barrio Corcovada de Añasco. No diga. ¿Y ustedes tienen allí el 6 de enero, tienen qué tipo de actividad? Dinos. No, el día 6 de enero celebramos el Festival de Reyes número 41. 41. Para los niños, sin bebidas alcohólicas, sin bachata, sin animales, como dijo el alcalde, que no patrocinaba las actividades de Reyes por los animales. Y allí no había ningún animal. Pero bueno, más tarde hablamos con el alcalde de estas cosas. Mire, entonces bajamos del campo, pues para disfrutar de las actividades que se celebran en honor a don Eugenio María de Hostos. Y pues, según pude notar, pues no ha sido mucho lo que ha sucedido, pero nosotros seguimos pensando y sabemos quién era Hostos, qué significa la bandera que dice que habla el compañero. Y oiga, en Corcovada hay más de 10 banderas ya puestas por allí en las casas, se ven, y bien altas. Va aprendiendo, el pueblo va aprendiendo y va defendiendo lo nuestro. A ustedes que hacen un trabajo tan importante, orientándonos de muchas cosas que a veces no sabemos, pero debemos de saber, pues gracias por recibirnos y adelante con el programa, que a lo mejor tienen muchas cosas importantes que llevarle al pueblo. Y entonces podemos pasar por allí, por donde está la estatua de Hostos, y ahí vamos a tener un buen ejemplar de la bandera de Puerto Rico puesta por los guardianes de la bandera, ¿cierto? Eso es así. Y sobre todo, Orlando, la famosa bandera de la costa de Oaxaca. De Oaxaca, sí. Ha sido la responsabilidad de este grupo y se les agradece a nombre de toda la nación puertorriqueña. Ángel, ¿cuántos años llevan ustedes poniendo la bandera allí en Oaxaca, en la bajada de la carretera número 2? Estamos del 91, cuando el maestro Albizu cumplió los 100 años. Como homenaje a él, un grupo de quebradillanos se comprometieron a poner la bandera, a renovar la bandera. Año por año, y así lo hemos cumplido. Llevamos ya 30 y tantos años. Y el Orlando Cejano que nosotros tenemos aquí fue parte de ese movimiento desde el principio. Sí. Y lo importante es que nosotros reconozcamos estos señores que tenemos aquí, que nos han traído una pajanda sin guitarra, sin güiro, sin tambores, pero que los recibimos con un abrazo de corazón. Estos compañeros llevan haciendo esto todos los años, de puro corazón, de puro esfuerzo de su propia iniciativa. Ellos no reciben ayuda ni auspicio de nadie más que no sea su propio corazón y su propio deseo de que esto tiene que ser una reafirmación de la nación puertorriqueña, puesta en alto, ondeando con los vientos de nuestro Caribe. Mira, a pesar de obstáculos que les han puesto muchas veces, y ellos siempre se la ingenian para que esa bandera esté allí. Y como dice... le han quitado la bandera. Le han quitado la bandera. Como nos dice Ángel, es una estrella que ondea sola. Y los compañeros de Corcovada, 41 años con este Festival de Reyes. ¿Y quiénes lo organizan? Ellos mismos también. Y eso es una fiesta hermosísima. Así que creo que todos tenemos que estar al tanto y agradecidos de estas iniciativas. Señores, los despedimos con mucho agradecimiento, a pesar de que no trajeron el 4 con la música. Nosotros no teníamos Jon ni Coquito tampoco, pero tuvieron los micrófonos por lo menos. No teníamos pasteles porque aquí Joe no nos deja traer pasteles al estudio. Eso es culpa de Joe.
No, poquito tampoco. Señores, sí, nos vemos. Que tengan buen día. Gracias. Y que conste que ellos nos escuchan en Quebradilla y en Isabela. Se escucha este programa con mucha claridad. Bueno, continuamos nosotros. Darle la bienvenida aquí a, Sí. ahora a otro que Otro, llega, pero otro este que es queremos de la casa, tarde este de es de la la casa. parranda. Sí, queremos. Este sí que es músico. Los otros yo no estoy seguro, pero este sí que es músico. Pero lo que toca es trompeta. Dejó la trompeta en su casa. Dejó la trompeta. Le damos la bienvenida al compañero José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Bueno, saludos a todos los que estestán aquí presentes, saludos a los que están escuchándonos y un gran saludo patriótico a esta gente que está haciendo un gran labor sobre lo que somos nosotros los puertorriqueños y defendiendo nuestra nación y lo que somos. Eso es lo que yo creo que es el punto culminante de todo esto que hemos tenido hoy día. Así que, dale para adelante. La agenda se interrumpió, pero era meritorio. Ah, y claro, hoy el natalicio de un mayagüezano, Eugenio María de Hostos. Pues ya que estamos en el natalicio de Eugenio María de Hostos, les menciono. Eugenio María de Hostos nació en 1839. Yo sé que ya lo dije en el día de hoy, pero es importante para que miremos todas las cosas que hizo a lo largo del camino hasta el momento de su muerte en 1903. Se educó en el liceo llamado Liceo de San Juan, pero en realidad este liceo estaba en Mayagüez. Y estuvo allí hasta 1852. Y la calle Liceo se llama así por alguna razón. Por alguna razón, aquí en Mayagüez. Luego fue al Instituto de Educación Secundaria en Bilbao de 1852 al 55, en Bilbao, en España. Luego vino al Seminario Conciliar San Ildefonso en San Juan y estuvo allí del 55 al 58. Luego fue a la Universidad Complutense de Madrid del 1858 hasta estuvo en el área de España hasta 1869. Estudió leyes, filosofía y letras. En 1869, disgustado porque los republicanos españoles le dieron hacia atrás algunas de las promesas que le habían hecho sobre cómo trabajar el asunto de la esclavitud y cómo trabajar el asunto de la libertad de las colonias que le quedaban al imperio español. Hostos se descontenta con los republicanos del gobierno español y entonces decide abandonar España. No volvió a España en lo que le quedó de vida. En 1869 entonces llegó a Nueva York y estuvo de editor de una revista. Luego fue a Colombia. En 1870 está por el Perú. Y aunque no estuvo mucho tiempo en el Perú, entró a recomendar el desarrollo del sistema educativo y el evitar lo que era el abuso y el maltrato de aquellos chinos que habían ido a trabajar al Perú. En 1871 al 73 estuvo en Chile, en donde enseñó Derecho Constitucional y propulsó lo que era lo que él llamaba la educación científica de la mujer. Y también el sistema de transportación suramericano, que él proponía que fuera con trenes, y propuso un tren. Trasandino. El tren trasandino de Chile a Argentina, que lleva su nombre. Sí, el primer vagón de ese lleva el nombre de Eugenio María de Hostos. En 1873 promueve en Argentina este ferrocarril trasandino y eventualmente los dos países concuerdan en el asunto de establecer esa vía de tren y el funcionamiento del mismo. En 1875 llega a República Dominicana y propulsa el desarrollo de una escuela normal, es decir, una escuela para el desarrollo de maestros que pudieran ayudar a la educación del país. Esta primera escuela normal que él estaba propulsando y que él habla de la educación, la importancia de la educación nacional, la propulsa en la capital, en Santo Domingo. Así que es allí donde se va a establecer eventualmente, un par de años más tarde, la primera escuela normal de Santo Domingo. En 1876 estuvo en Venezuela y dirigió el Colegio Nacional de la Asunción. En 1879 retornó a República Dominicana y convirtió a su legislatura
de que pagaran por el establecimiento de las escuelas normales en Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros. Esto de escuelas normales, para conocimiento de los radioescuchas, eran escuelas de formación de maestros. Igual que lo fue la primera instancia de la Universidad de Puerto Rico, Correcto. fue una instancia de educación de maestros y era una escuela normal, así es como surge, Era una escuela normal que se convirtió en la universidad. que se convirtió en la Universidad de Puerto Rico. Por eso el departamento de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, la más antigua. ¿Sí? Es la más antigua. En 1889 al 98 retornó a Chile y allí fungió como gestor del Liceo Chillán. Luego fundó el Liceo de Primera Clase Miguel Luis Amunátegui. Así que estuvo alrededor de unos 9 años en Chile en esta gestión de lo que eran el gestorado de estos liceos y la cátedra de leyes que, pues bueno, sostuvo en Chile durante un buen número de años. Y él desarrolló y propulsaba una visión sociológica de igualdad de todos los seres humanos, y por eso todos estos sistemas educativos que él iba desarrollando, iba enfatizando en que fuera para mujeres y hombres, que no se hacía en aquellos tiempos, la educación era solamente para los hombres, pues también él propulsaba que fuera también para las mujeres y defendía los derechos de todos los otros seres humanos, aunque fueran chinos en el Perú, aunque fueran otros sectores pobres de la población, en cualquier país que fuera. Él entendía que todo el mundo debiera tener derecho a una educación racional. De hecho, yo estuve en Chile en un congreso de economía, estuve en la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, y fui a una universidad y estaba andando por un pasillo y había unos retratos de muchos próceres y líderes, y entre ellos, cuando pasé, leí Eugenio María de Hostos. Y dije, ¿qué? Y me paré a mirar. Entonces tenía precisamente una semblanza de estos líderes, no me acuerdo la universidad, si era la Gabriela Mistral, pero estaba ahí el retrato de Eugenio María de Hostos, lo cual pues me sentí muy orgulloso porque soy puertorriqueño y de Mayagüez. ¿Y qué hizo Eugenio María de Hostos en 1898 cuando surge el asunto de la invasión norteamericana a Puerto Rico? Eugenio arrancó para Puerto Rico. Se vino para Puerto Rico, dejó lo que tenía, que era, pues bueno, gestor del liceo, usted se lo puede imaginar, presidente de la universidad hoy día, gestor de lo que sea, y deja lo que está haciendo allí porque él está convencido. Hostos, que era un sociólogo, un estudioso de la política internacional, porque una de sus cátedras era el derecho internacional. Hostos está convencido de que Estados Unidos en ese momento lo que quería era invadir a Puerto Rico para quedarse con él como una colonia. Y quería invadir a Puerto Rico y a Cuba y eventualmente a Filipinas y a otras tantas islitas en el Pacífico. Pero lo que es cierto es que Hostos deja lo que está haciendo para venir a Puerto Rico a tratar de convencer a los puertorriqueños ilustres y los mejores que estaban en la posición del país para que participaran en una reclamación ante el gobierno norteamericano de que Puerto Rico tenía que respetarse la soberanía que los puertorriqueños difícilmente habían logrado ganar, porque hasta 1898, realmente 1897, se había logrado la Carta Autonómica. Y él peleando para que los puertorriqueños reconocieran que había que presentar una cara de reclamación fuerte ante el gobierno norteamericano. Y eventualmente convence a otros ilustres puertorriqueños para que vayan a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Esa iniciativa de ir a hablar con el presidente de los Estados Unidos no era tan solo de Hostos, había otros tantos cubanos que también reclamaron, formaron un grupo para ir a hablar con el presidente de Estados Unidos, en aquel momento uno de apellido McKinley, para que aceptara el que estas dos islas habían luchado grandemente por lograr su separación, su soberanía, su independencia, y que esta invasión norteamericana no podía redundar en una nueva ocupación colonial sobre las islas. De hecho, porque en el movimiento revolucionario que estaba en Nueva York, recordemos que habían dos vertientes, unos que decían que Estados Unidos entrara, invadiera
y diera la independencia. Pero habían otros que creían que Estados Unidos no se iba a retirar de Puerto Rico. Y entre ellos estaba Betances también, que creía que Estados Unidos no se iba a retirar de Puerto Rico porque la trayectoria expansionista de Estados Unidos es imperialista y que la tiene ahora ejemplificada con Donald Trump, si acaso se equivocaron, pues precisamente era lo que pasó. Y segundo, pues, ganaron los que creían que se iba a quedar. Bueno, realmente no ganaron ni unos ni otros, nos impusieron el asunto, no ganaron ninguno ni otro. Ellos impusieron. Ellos estuvieron correctos. Ellos estuvieron correctos. Sí. Pero lo curioso es que Hostos no tan solo en el tiempo corto que estuvo sobre Puerto Rico en ese año, 1898, Hostos abogó porque se mejorara la educación de los puertorriqueños, abogó porque se respetara la soberanía, la autonomía que habíamos logrado, el desarrollo político que el país tenía, abogó porque se respetara el establecimiento de métodos democráticos en Puerto Rico, algo que la milicia norteamericana no quisieron hacer, de hecho no hicieron. Impusieron gobiernos militares, impusieron un cambio de moneda, impusieron una estructura gubernamental, la que ellos querían. La Corte Todo Federal, eso, la Corte Federal. impusieron una Corte Federal cuyo único propósito era legitimizar que las decisiones iban a ser a beneficio del gobierno norteamericano en contra de los puertorriqueños, en contra de los que vivíamos en el país. Bueno, yo no estaba vivo en ese momento, pero Juan Carlos sí. Juan, lo que quería era mencionar que Hostos, quien ya tenía una trayectoria enorme en todo el mundo, en toda Latinoamérica, de sociólogo y un pensador de primer rango, se daba cuenta de cómo eran las condiciones de lo que podía venirle a Puerto Rico. Hay una postdata que quería poner ahí que rara vez se menciona. En esta visión de que todos los seres humanos se le debe reconocer igual dignidad y oportunidades y racionalidad. En el caso de los presos, él propulsó una alternativa de rehabilitación de los presos allá en la República Dominicana, que no le hicieron caso, pero que es interesante, que era que en vez de mantener presos a la gente, fueran asignadas a una comunidad en la que pues estaban presos en el sentido que no se podían ir, pero que esa comunidad estuviera basada en el trabajo, en la educación y un sistema de propiedad cooperativa y una gobernanza cooperativa. Así que esa da una idea del tipo de sociedad que en última instancia él deseaba para Puerto Rico y para todos los países. ¿Por qué le interesaba ese tipo de mejora en la actitud de personas que habían sido, digamos, enviados a la prisión? Habían muchas posibles razones, habrían prisioneros políticos, pero habrían prisioneros criminales y todo lo demás. ¿Por qué a Hostos le interesaba eso? Porque creía en la rehabilitación mediante la educación y el trabajo. Él creía en que todos los seres humanos podemos ser buenas personas. Sí, y reconociendo las diferencias de cada uno, dándole las oportunidades para su desarrollo educativo, social y en el trabajo, que para él siempre fue muy importante el trabajo productivo, pues cualquier persona podía llegar a ser valiosa para la sociedad nuevamente. Incluyendo a los políticos. Esos son más difíciles, pero... Esos son difíciles. Sobre todo si los pones a trabajar, puede ser que se pueda lograr. Es posible, pero tienen que desaprender muchas cosas para aprender otras. Sí. Desaprender la poca vergüenza. Tienen que desaprender las poca vergüenza. Aprender las vergüenzas. Lo curioso es que tú estás hablando del Hostos que ya tenía 40, 50 años. El Hostos que se fue de España en 1869, a duras penas tenía, ¿qué? 30 años. 30 años. Y ese Hostos se fue descontento de que le habían fallado precisamente los políticos españoles. Pero lo curioso es que el Hostos que llega en 1898 a Puerto Rico a trabajar todas estas cosas, a tratar de convencer a la gente, a fundar la Liga de Patriotas, a tratar de fundar aquí liga que era de unir las voluntades políticas, ese Hostos todavía tenía el espíritu de lo positivo, del trabajo positivo, del creer que las personas pueden racionalmente caer en sintonía con lo que pudiera ser el mejor interés de la nación en la cual estas personas puedan vivir. Es una cosa impresionante para mí,
Es muy impresionante. Para 1900 Era, Hostos era una persona que claramente no estaba pensando en sí mismo. no, No. no estaba pensando Su en sí vida era mismo, para el bienestar de los demás. Exacto. El Hostos, de hecho, en 1900 retorna a la República Dominicana y como les dije, Hostos murió en 1903, así que ya él posiblemente daba cuenta de que su cuerpo estaba debilitado por unas y otras cosas, pero se dedica a escribir en sociología, en psicología, en lógica. ¿Se acuerdan que él estudió filosofía? Derechos humanos, derecho internacional, derecho penal, economía política. El Hostos de final de su vida decide, voy a vaciar mi conocimiento, mi sabiduría, lo que he podido aprender a lo largo de toda mi vida en beneficio de la humanidad, los que puedan examinar y leer las cosas que yo haya podido producir. Es un hombre que se dedica a trabajar en beneficio de todos los demás. Y toda esa riqueza de conocimiento y de sabiduría hay que rescatarla, y es un trabajo que está haciendo la Comisión Hostos 180, creo que es el nombre, rescatando toda esa sabiduría. Están publicando cada vez más libros, elaborando en diferentes aspectos de esto, y exhortamos a todos los radioescuchas a que se familiaricen con esa obra que está siendo analizada todavía con mucha admiración por parte de los que la descubren, y que aspiremos a un Puerto Rico en el que esa sabiduría sea parte de la guía en el desarrollo de un nuevo sistema educativo y una nueva sociedad en Puerto Rico soberano. Déjenme hacer aquí de hecho, epílogo un par de quisiera cositas. Sí. rapidito. Hay que recordar que el ex presidente de la República Dominicana, Juan Bosch, fue uno de los conocedores más prolíferos. Un biógrafo de Hostos. De Hostos. Un estudioso Y que una vez con la invasión norteamericana que los logra sacar y viene a Puerto Rico, precisamente a la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, a dar cátedra sobre Hostos, entre otras cosas. Juan Bosch, el dominicano. El dominicano. Este epílogo sobre este asunto. En 1963 se inaugura el Liceo Eugenio María de Hostos en Santiago de Chile. En 1989, el Instituto de Estudios Hostosianos inaugura la Cátedra de Honor Hostos en la Universidad de Puerto Rico. Este señor era tan puertorriqueño como usted y como yo. Y de hecho era un globalista, porque todo lo que ha hecho es precisamente ser un ejemplo de la globalización, de la forma en que los demás países llegan a otros países, ¿verdad? Tratando de llevar bienandanzas, cosas buenas, no como un señor que yo conozco por ahí que quiere caerle encima a todo el mundo para quitarle la riqueza a otros. Por eso que la palabra globalización, entonces en este caso hay que cualificarla. Claro, Que no es la globalización del capitalismo internacional, que lo que hace es someter a todos los países a un mercado dominado por ellos, sino una globalización de una filosofía muy positiva de igualdad entre todos los seres humanos y de democracia verdadera en todos los aspectos, incluyendo en la economía. Por eso dije globalista. Sí, así que yo les pregunto a ustedes que nos escuchan, este puertorriqueño, tan puertorriqueño como usted y como yo, la pregunta es, él hizo todo lo que pudo a lo largo de su vida, por eso esta ristra de fechas que le he mencionado y las cosas en donde él se fue a vivir, en lugares en donde él no tenía amigos, en lugares donde él no tenía a quien lo pudiera defender. Si alguien en esos gobiernos, en esos países que visitó, hubieran deseado eliminarlo, posiblemente lo hubieran hecho o lo hubieran apresado, lo hubieran mandado a la cárcel por estar haciendo juicios respecto de los chinos estos que traemos al Perú a que trabajen como esclavos. Y sin embargo, este señor, sin miedo ninguno, trabajó por el bienestar del lugar donde le tocó vivir en ese momento en donde tuvo que estar. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros en beneficio de lo que es la soberanía y el bienestar de los puertorriqueños? Pero de los puertorriqueños definido ese bienestar por nosotros los puertorriqueños, no definido
por lo que nos vengan a imponer desde un país un poquito más al norte de nosotros. No importa lo grandes que ellos puedan ser en términos de extensión y de población, nosotros tenemos todo el derecho a la soberanía de nuestro archipiélago, en este pedacito de tierra tan chiquito, pero tan grande en nuestro corazón y tan grande para nosotros, para lo que nosotros queremos y quejamos hacer. Vayamos a nuestro segundo tema. Bueno, yo creo que antes de ir a este nuevo tema es importante también recalcar, hoy es el día de Hosto, 11 de enero, y es un día que era un día de fiesta en Puerto Rico oficialmente, ¿verdad? Pero eso lo eliminaron. Y a pesar de que lo eliminaron, después de que lo eliminaron, porque era necesario, estábamos en quiebra y era necesario entonces que haya más días de trabajo, pero después que lo eliminaron, pues entonces también han añadido unos días libres, ¿verdad? Como en junio hay un día libre ahora, en marzo hay otro día libre que no tiene nada que ver con de la ciudadanía americana que nadie sabe ni ese es cuándo uno de ellos, ¿verdad? Así que ¿verdad? Uno estudiando a Hosto se da cuenta de que ciertamente es una persona que es merecedora de recordación por el pueblo de Puerto Rico y por lo tanto es realmente imperante que se celebre y que se haga de forma oficial en Puerto Rico la celebración y la conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hosto. que el centro de Mayagüez sea la Plaza Hosto, sino de Cristóbal Colón el Conquistador. Eso, bueno, vamos a hacer un movimiento para eso. Bueno, ese pudiera ser una buena iniciativa y empezar a hacer Pero vayamos a lo que nos toca como segundo tema, que es el asunto de el tema de educación y política. Allí Joe nos va a poner una pequeña introducción al asunto. Atentos que ahora vienen Voces de la Soberanía, la sección de educación política y económica. Pues bienvenido a la sección de educación política y educación económica, especialmente con el doctor José Israel Alameda, pero siempre con la intervención de los compañeros de Voces de la Soberanía. En la pasada intervención estuvimos hablando sobre el feudalismo. Y el feudalismo cae, ¿verdad? Termina, porque comienzan a crecer las poblaciones, comienzan a formarse las ciudades, la gente se muda de los feudos a las ciudades. Los feudos pues estaban basados en los castillos estos amurallados, ¿verdad? Y en las ciudades comienzan a surgir estos artesanos, estos burgueses, que les rinden pleitesía a los reyes, le pagan impuestos y los reyes entonces se hacen cada vez más independientes de los señores feudales y ganan un poder propio, de tal manera que los señores feudales pues van perdiendo poder y ahí pues tenemos al fin del feudalismo el fortalecimiento de las monarquías y bajo las monarquías es que comienza a desarrollarse este conjunto de ideas políticas y económicas comenzando desde el siglo XV aproximadamente, que yo creo que no es coincidencia, que coincide con el descubrimiento de parte de los europeos, para los europeos de las Américas y el coloniaje, no solamente de las Américas, sino que también de África. Y estas ideas pues fueron desarrolladas comenzando en el siglo XV hasta el siglo XVII. El mercantilismo continuó hasta que cayeron las monarquías para el siglo XVIII. El feudalismo. El mercantilismo cayó a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Estamos hablando ya de la Revolución Francesa, etcétera. Cayó en Europa. En Europa, claro está. Sí, es que tengo una pregunta más luego para ustedes. Bueno. La cuestión entonces que ese mercantilismo tiene unos principios, ¿verdad? Y entre los principios que se ve claramente la mente monárquica en este asunto es que las naciones eran más ricas y poderosas a medida que tuvieran más metales preciosos, ¿verdad? Oro y plata, ¿verdad? Que entonces podemos imaginarlo, esos castillos de los reyes llenos de plata y de oro que en su gran mayoría eran extraídos de las colonias. Y era entonces conveniente para ellos que sus reinos, sus países, estimularan las exportaciones, ¿verdad? Para atraer
para traer esas riquezas en oro y plata, y a su vez se redujeran las importaciones para no perder esa... Fomentaban las exportaciones para que les pagaran, y el pago tenía que ser en oro y plata, de manera tal que ellos podían aumentar la riqueza de esos metales preciosos en los países en Europa. Exactamente. En economía eso se llama que tiene que tener la balanza comercial positiva, o sea, que las exportaciones fueran mayores que las importaciones. Exacto. Exportaciones es tu producción que vendes, y cuando tú tienes una producción en Europa que vendía, ¿verdad? Tú cobrabas en oro y plata, porque el dinero era la mercancía, el oro y la plata. Y las importaciones, lo que tú comprabas para consumo o para materia prima, tú la pagabas en oro y plata. Así que la única manera de tú tener una entrada positiva de oro relativo a lo que salía era que vendieras más de lo que compraras. Porque si vendías más de lo que comprabas, tenía más entrada de oro que salidas de oro. Y de ahí, oro y plata. Y de ahí el gran interés en extraer oro y plata de las Américas. Exactamente. Hay que señalar también que el mercantilismo tiene el nombre porque es un sistema mercantil de comercio. Istmo viene de sistema, mercantil viene de comercio, de intercambio. Y el intercambio se hacía internamente entre los países, entre el mismo país, vendiendo y comprando por comerciantes importantes, algunos chiquitos y otros grandes, y otros poderosos, otros menos poderosos, y a nivel internacional. ¿Y por qué a nivel internacional? Porque al descubrirse el mar, no solo porque Colón, sino Marco Polo y otros navegantes, los vikingos, Bueno, los Magallanes, toda esta gente fueron poderosos. De hecho, Hernán Cortés llega a México y se quería amotinar la población de los tripulantes, y él quemó las naves. Esa es la famosa frase de quemar las naves que hizo, porque para que trataran de colonizar a México, especialmente porque tenía oro y plata, riqueza, o por lo menos. Y ahí se dice que Montezuma escondió el oro y que está metido allá en las montañas de Colorado. Una chorre leyenda. Pero entonces también había interés, evidentemente, en la producción, en que hubiera más productos, más riquezas que pudieran venderse para atraer más oro y plata. Y eso entonces fomenta la esclavitud. Así que también en ese tiempo de la colonización, pues tenemos que es fomentado por la esclavitud, y la esclavitud fomentaba también el mercantilismo. Y además, como se quería desalentar las importaciones, entonces se establecía unos tributos a todo lo que venía de afuera. Eso le llaman tarifas ahora. Tarifas, exacto. Eso de que Trump habla de tarifas a los mexicanos, a los canadienses, pues sí, pues eso mismo, tarifas. Y esas tarifas, pues lo que hace es que encarece las importaciones, y eso va en detrimento a los consumidores, ¿verdad? Quiero distinguir que en toda esa dinámica, la razón para esto de establecer las colonias, los países europeos que establecieron colonias en América y en África y en Asia, es porque con la colonia simplemente le extraes la riqueza, le obliga a estar llevándote el oro y la plata y otros materiales, incluso agrícolas y demás, ya no en una relación de comercio, sino una relación directa de explotación. Y eso hay rezagos incluso ahora, siendo una nota al calce. Francia es el país con las mayores reservas de oro, la mayor parte del cual vienen de una de sus colonias en África, que no tiene ninguna reserva de oro, porque todas se las lleva Francia. Sí, así mismo es. Bueno, pues entonces, claro, como se estaba estimulando las exportaciones, pues entonces el comercio y la industrialización estaban priorizadas sobre la agricultura, porque la primera misión de la agricultura es alimentar la población, así que donde primero se venden los productos agrícolas es dentro de la población, pero como el enfoque es exportar, pues entonces lo que se prioriza es la parte comercial e industrial. Y de ahí el nombre de mercantilismo, ¿verdad? Donde los mercaderes entonces tienen una posición social más alta,
y son en su gran... y se destaca en ellos el hecho de que son fieles al rey, son leales al rey y son privilegiados por el rey. En el mercantilismo la razón era producir más, pero era producir para exportar, para vender. Exacto. Porque ahí era cuando tú vendías, entonces obtenías el oro y la plata, ¿verdad? Pero el problema era que había cuellos de botella en la producción interna de muchas empresas. No podían producir más. La tierra no tiene cantidad infinita de rendimientos económicos y por lo tanto tenías limitaciones. Segundo, tenías limitaciones en términos del empleo. Ahí es que viene entonces que se usa la mano esclava. Y en ese sentido, al contrario, se hacía entonces una limitación, que era lo que había, una escasez de producción interna de consumo. Y entonces los consumidores de los países recurrían al contrabando. Y ahí venía la piratería, tratar de buscar entonces los productos a través del contrabando fuera de las medidas que estipulaba el rey. Claro, es una manera de darle de circunvalar las tarifas, de no tener que pagar tarifas por contrabando. Entonces, las importaciones, había un problema, porque las importaciones también servían para las exportaciones. Eso es lo que nosotros los economistas llamamos que hay un contenido de importaciones en las exportaciones. O sea, tú traes una materia prima para exportar el producto, pero tú la traes del exterior. Si tú te encareces esa importación, me estás encareciendo también la producción. Entonces, porque yo necesito esa producción para exportar. Así que el sistema mercantilista era una lógica tergiversada de producción, al igual que tiene Donald Trump en la cabeza con esto de los aranceles, y luego después puedo explicar por qué eso es así, ¿verdad? Porque le está poniendo impuestos y tributos a sus mismas empresas, a la General Motors, a la Ford Motor Company, a GMCS, que está produciendo competitivamente en México. ¿Ves? No le está produciendo aranceles ni arbitrios a los mexicanos, a aquel que come guacamole, a aquel que está en Guanajuato. No, señor, a los que son de los carteles. Está produciendo incompetitividad a tus mismas empresas. Porque en este mundo globalizado, precisamente esas empresas llegaron allí, a México, para ser más competitivas en Europa y en Estados Unidos. Déjame hacerte una pregunta. Y el asunto del privilegio que significaba para ciertas personas en la sociedad, el asunto del mercantilismo, que había ciertas personas, ciertos comerciantes, como dice Juan Carlos, ciertos mercaderes, que tenían un acceso a los niveles de poder político, al rey, a los parlamentos, tenían un nivel de acceso que era privilegiado y por supuesto ese privilegio lo utilizaban muy en favor de sí mismos, de su negocio, de sus familias, pero no necesariamente en favor de los países. Eso no es una de esas cosas que tú llamas rezagos que nosotros vemos en el día de hoy. Perdóname la pregunta. Me hiciste pensar en Elon Musk, no sé por qué. Bueno, es que prohibido decir malas palabras. Les daban unos derechos de exclusividad. Eso. Era lo que llamaban franquicias. Anda. Sí. Lo que llamaban franquicias, y entonces eso les daba, hacía práctica monopolística. O sea, algunas de estos mercaderes tenían monopolios. Sancionados por el gobierno. Sancionados por el rey, ¿verdad? Sancionados por el rey. Incluso negocios de piratería, porque estaban las patentes de corso de que autorizaba el rey de Inglaterra, autorizaba a Sir Francis Drake y otros como él a que actuaran como piratas siempre y cuando fuera con barcos que no fueran ingleses. Y que parte de lo que tenía era para allá, para la corona. Y luego tú te quedabas con un menudito por ahí, pero lo grande era para mí. Parte de la ganancia se la quedaba también el rey. Después que le daba la patente de corso. Eso era más importante. Así que estos privilegios parece ser que eran bien significativos, ¿ah? Sí. Bueno, entonces para ir, ¿verdad? Para ir redundando esto, tenemos entonces que estos comerciantes utilizaban su poder monopolístico para mantener al mercado subabastecido, ¿verdad? Y de esa manera
aumentar los precios y de esa manera ellos pues aumentaban sus ganancias. Entonces, Espérate, yo no te cogí bien la oración. pues ellos tienen un producto para vender, pero ellos tienen el monopolio. Entonces lo que hacen es que venden poco para aumentar el precio. ¿Ves? Y así ya tienen mayores ganancias. Y eso es algo que es una de las razones por las cuales surge el liberalismo económico, que quizás su mayor exponente era Adam Smith, que se opone a la intervención del Estado. De esa forma. Del mercantilismo. Claro, él vivió durante los tiempos del mercantilismo, así que él decía, mira, el Estado está fastidiando la economía y los intereses del público, porque el Estado le está dando unos favores privilegiados a unas clases que pues tienen algunos intereses que pueden ser beneficiosos para el interés público, pero hay otros que no. Déjame interciar aquí. Sí. Tú dijiste ahorita que la agricultura salía mal aspectada dentro de este marco. No era priorizada. No era priorizada. Pero había una escuela francesa que se llamaron los fisiócratas, que generaron una escuela de pensamiento importante que hoy día se utiliza hasta la matriz de insumos productos. Esas cosas ellos le hicieron. Hoy día se utiliza lo mismo que los fisiócratas hicieron. De hecho, estoy haciendo un trabajo que estoy usando la matriz de insumos productos de Puerto Rico, imagínate. Estoy evocando a los fisiócratas. Entonces, Adam Smith toma ideas de liberalismo, porque ellos decían que había que, eliminar monopolio, eliminar la economía del rey, esa potestad. El oro y la plata no era la riqueza de un país. La riqueza de un país era su producción. Y su producción, mientras más producía el país, era más rico. Y mientras más producía era porque tenía más especialización de los recursos humanos y a la misma vez tenía un mejor volumen de comercio internacional destinado a la producción. Entonces, Adam Smith estaba en contra de los monopolios y Adam Smith creía en un sistema de competencia, pero un sistema de competencia que eliminara las concentraciones de mercado y los monopolios y oligopolios, que no es lo que existe ahora. Sí. O sea, él estaba de acuerdo con la regulación del mercado, ¿verdad? Él estaba, por lo menos el asunto era evitar ese asunto de los monopolios y los privilegios que simplemente, claro, la manera de asegurarse de que una producción que tú tienes es única en el mercado, es que entonces no permites el desarrollo de otras alternativas a esas cosas que tú estás produciendo. Y eso era parte de ese deseo de los llamados liberalistas. De ese momento. En ese momento era salir de esos privilegios que evitaban el progreso de la sociedad. ¿Te interpreté bien? Es correcto. Lo importante aquí es entender por qué nosotros estamos discutiendo esto. Exactamente. Porque nosotros lo que queremos es llegar a enseñarle cómo es que se forma el sistema capitalista, lo que nosotros llamamos hoy día y que la gente lo endiosa, que tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas. El capitalismo puede funcionar bien también, pero puede funcionar mal bajo una serie de cosas que estamos señalando. Entonces, la gente tiene una confusión porque los sistemas, sociedades necesitan dos brazos, como yo siempre digo en las clases. Un sistema económico que organiza la producción económica y que determina el problema fundamental de la economía, que es la escasez, que es, como decía Wilfredo Ríos Olivera, la primera ley del gran combo, que es no hay cama para tanta gente. No hay recursos para producir todo lo que la gente quiere. Y segundo, el otro brazo de esa sociedad es el sistema político, que resuelve el problema de organización política. Son dos cosas diferentes, lo político y lo económico, pero tienen que estar unidos. Entonces la gente entiende que el capitalismo coarta libertades de expresión. No, el capitalismo no es un sistema político, un sistema económico para resolver el problema de escasez. Y el sistema político que coarta libertad de expresión no tiene nada que ver con la producción. Vietnam tiene un partido único, sin embargo un sistema capitalista. China tiene un partido único, sin embargo un sistema capitalista bien organizado, bien poderoso. Yo diría que la economía más poderosa del planeta hoy día es China.
no es Estados Unidos. Y el sistema capitalista más grande del mundo es Rusia. Es que no leen, no entienden. ¿Ves? Sí, de eso pues seguiremos más Sí. adelante, ¿verdad? Pero quiero terminar entonces con que podemos concluir de que ese mercado tiene que ser regulado, ¿verdad? No es que se le va a dar a la libre. El mercado tiene que existir, es absolutamente necesario, pero tiene que ser regulado. No puede haber monopolios así como había aquellos tipos. sea, Y de hecho, en estos momentos los Estados Unidos tienen unas leyes antimonopolísticas Claro. que hemos visto que las pone en vigor, como hizo recientemente contra Google, contra sí. Meta, ¿verdad? El de Facebook. Y así Porque la ley de los Estados Unidos, al igual que todas las naciones hoy modernas capitalistas, lo que intentan hacer es que el mercado funcione en competencia. La idea de reglamentar, ley Clayton, ley Sherman, ley Robinson-Pacman, todas esas leyes y que las leyes de monopolio que tenemos aquí en Puerto Rico, es para romper monopolios. No tiene nada que ver con la gente que está ahí, es con el sistema de competencia, es promover la competencia. Entonces, es. Entonces, la próxima sección, en la próxima semana, estaremos hablando del liberalismo y comparándolo con el neoliberalismo, que no es lo mismo. Exactamente. Bueno, aquí el tiempo vuela con una facilidad tremenda. Yo lo que quisiera, Terminamos la sesión. es aprovechar este minuto que nos queda para mencionar por qué nosotros nos interesa en este programa Voces de la Soberanía esta discusión sobre lo que es economía y política. Uno de nuestros objetivos ha sido siempre el educar al pueblo, el por qué es necesario, por qué es valioso para Puerto Rico el desarrollo de su propia soberanía. Y eso es crucial en nuestro norte. Y en lo que estaba diciendo precisamente Alameda, en ese brazo que tiene que tener la sociedad, ese brazo político, que le ponga las reglas de juego al brazo económico. Si ese brazo político no tiene soberanía y está sometido al control político y económico de otro país, que es lo que es el coloniaje, pues estamos chavados como seguimos chavados. Exactamente. Así que el norte nuestro es educar por qué es valiosa y beneficiosa la soberanía para Puerto Rico. Por eso estas cápsulas sobre economía y política y de historia que nosotros hemos estado aprendiendo para este programa. Y ese es uno de los regalos que tenemos para Puerto Rico en este año nuevo. Exactamente, exactamente. Un Yo buen creía que era regalo. coquito. No es coquito ni pasteles, es un regalo de conocimiento, de entendimiento. Señores, en su programa, Voces de la Soberanía, agradecemos sobremanera su audiencia. Nosotros nos despedimos a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y del Movimiento Diálogo Soberanista. Hasta el próximo sábado. Señores, que tengan muy buenas tardes. Que bailen las calles, yo quiero un pueblo que ría y que cante. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Señor García, esta póliza es la más conveniente para usted. Asegura sus propiedades y, en adición, le